¿Y si te dijera que, lejos del ruido de los titulares, África está tejiendo en silencio una revolución financiera capaz de sacudir el poder estadounidense? Imagina un continente inmenso, forjando poco a poco una nueva columna vertebral financiera que podría tambalear los cimientos del dominio global del dólar. No se trata solo de tecnología. Hablamos de poder, de influencia y, sobre todo, de autonomía largamente negada. Mientras Washington insiste en viejas tácticas de sanciones y préstamos, China despliega algo mucho más sutil y potencialmente más disruptivo: el CIPS, su propio sistema de pagos internacionales. Listo para desafiar a SWIFT, el CIPS amenaza la supremacía del dólar y reescribe las reglas del comercio global. Por primera vez en la era moderna, África no es simplemente colonia ni receptor de ayuda, sino socio estratégico en la creación de un nuevo orden financiero. Hoy, las grandes potencias cortejan a África, sabiendo que quien conquiste su confianza podría alterar el equilibrio mundial para siempre. Los líderes africanos ya no quieren ser espectadores. Buscan ser coarquitectos de su destino. Saben que decidir cómo y con quién comercian sus tesoros, petróleo, oro o litio, define su verdadero grado de independencia. Gracias a la tecnología del CIPS, los países africanos pueden comerciar en yuanes y eludir la dependencia del dólar, abriendo puertas a nuevas formas de prosperidad. Pero este movimiento no está exento de riesgos. Si África logra tomar el control de su infraestructura financiera, podrá ganar soberanía real y una voz propia en el mundo. Si fracasa, corre el peligro de quedar atrapada en una nueva red de dependencia, solo que con diferentes protagonistas en el mando. Para entender por qué esta revolución importa tanto, primero debemos desentrañar cómo funciona el sistema actual y por qué el dólar ha dominado la vida africana durante tanto tiempo. Para descubrir las raíces de esta batalla, hay que mirar bajo la superficie del sistema financiero mundial. ¿Por qué el dólar ha sido tan central en África? Detrás de cada préstamo y cada transferencia internacional se esconde una red invisible de control. Su nombre es SWIFT. Aunque suene técnico, este sistema es mucho más que un simple canal bancario. Es un mecanismo de poder global, dominado en gran parte por Estados Unidos. Quien controla SWIFT puede decidir qué países participan en la economía mundial y cuáles quedan excluidos. Basta con bloquear el acceso de una nación africana para sumergirla en el aislamiento. Así le ocurrió a Irán, a Rusia y a otros. Cuando los bancos quedan fuera de SWIFT, la vida cotidiana se paraliza. No hay importaciones, no hay salarios, no hay futuro previsible. El dominio del dólar estadounidense multiplica este control. No es solo una moneda, es la llave que abre o cierra puertas a la prosperidad. Desde hace más de medio siglo, casi todas las operaciones internacionales de África dependen del dólar. Cada movimiento de dinero pasa bajo la lupa de actores externos, que pueden vigilar, bloquear o condicionar cada transacción. Los préstamos, la ayuda internacional y hasta la compra de alimentos llegan siempre acompañados de condiciones. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, instituciones dirigidas por Occidente, imponen reformas y recortes que rara vez favorecen a las mayorías africanas. Cada dólar prestado viene atado a un manual de instrucciones ajeno, que limita la libertad de elegir el propio camino. Esta dependencia no solo afecta la economía, ata recursos, tiempo y esperanzas a intereses foráneos. Cuando África es sancionada o pierde acceso a los sistemas de pago globales, no solo se detienen las importaciones, se pierde la soberanía real para decidir el destino propio. Por eso, el debate sobre el dólar y los sistemas de pago es existencial. Lo que está en juego es la posibilidad de que África rompa un ciclo de sumisión y dependencia que ha durado generaciones enteras. Sin embargo, este orden, que parecía eterno, comienza a resquebrajarse. El avance de nuevas tecnologías y el ascenso de China ofrecen, por primera vez en la historia moderna, una vía de escape. África ya no es solo un espectador pasivo, empieza a convertirse en un actor capaz de negociar desde una posición de fuerza y de explorar alternativas que podrían cambiar las reglas del juego. Pero,
¿Cómo se está gestando este cambio? Todo comienza en los cimientos de una nueva infraestructura financiera, mucho más allá del radar occidental. Lo que hasta hace poco parecía inimaginable, hoy avanza en silencio. África está empezando a elegir con quién y cómo comerciar, sin pedir permiso. La irrupción del sistema de pagos interbancarios transfronterizos de China, conocido como CIPS, representa un punto de inflexión. Este mecanismo permite a los países africanos realizar transacciones en yuan, dejando al margen el dominio casi absoluto del dólar estadounidense en los pagos globales. Cada año, el comercio entre África y China supera los 250.000 millones de dólares. Pero el verdadero cambio no está solo en la magnitud, sino en la posibilidad de negociar fuera de los viejos circuitos impuestos por Occidente. Naciones como Nigeria, Kenia o Sudáfrica exploran alternativas, bancos centrales que diversifican sus reservas, acuerdos directos en yuan y la adopción de sistemas de pago digitales. El objetivo: reducir la dependencia no solo del dólar, sino también del euro y de reliquias coloniales. En los países del Sahel, como Burkina Faso o Mali, este movimiento cobra aún más fuerza simbólica. Romper con sistemas heredados como el franco CFA se convierte en una declaración de soberanía. Algunos líderes incluso sueñan con monedas regionales africanas, una apuesta por el control propio sobre el rumbo económico colectivo. Negociar en una moneda elegida por africanos, sin la bendición de Washington, París o Bruselas, es en sí mismo revolucionario. Significa reescribir las reglas tras generaciones de influencia extranjera y redefinir la relación con las potencias globales desde una nueva posición de poder. Pero el riesgo es real. Si África logra tomar las riendas de esta transición, podría, por primera vez, decidir su futuro y transformar su papel en el mundo. Si solo cambia de amo, la historia podría repetirse con otro rostro. ¿Hasta qué punto es sostenible este giro? ¿Qué desafíos se esconden tras la promesa de una emancipación financiera real? La respuesta no es sencilla, porque más allá de la tecnología y las monedas, el verdadero desafío está en el delicado equilibrio entre autonomía y nuevas formas de dependencia. La moneda del futuro no es solo dinero, es información y poder. En este nuevo tablero financiero, África tiene la oportunidad única de dejar de ser un simple espectador y convertirse en un jugador decisivo, capaz de influir en las reglas del juego global. Si el continente apuesta por desarrollar su propia tecnología financiera y controlar los peajes digitales de sus nuevas carreteras monetarias, podrá garantizar que el valor creado beneficie primero a sus ciudadanos. No basta con sumarse a sistemas extranjeros como el CIPS chino. La clave está en asegurar que la infraestructura digital permanezca bajo control africano. Para lograrlo, es imprescindible fortalecer los bancos locales y formar una nueva generación de expertos en finanzas digitales. Solo así, África podrá gestionar con autonomía los flujos de capital, crear productos adaptados a sus realidades y negociar en condiciones de igualdad frente a actores externos. Sin embargo, el riesgo de una nueva dependencia acecha. Si el continente acepta infraestructuras y software extranjeros sin condiciones claras, podría caer en una sumisión tecnológica distinta, esta vez bajo la influencia china. La clave estará en negociar acuerdos que aseguren no solo el acceso, sino también el control y la soberanía sobre los datos y los sistemas de pago. La soberanía de los datos será tan estratégica como la de las reservas de oro o petróleo. Tener el control de la información sobre transacciones, hábitos de consumo y flujos de comercio permitirá a los países africanos proteger su privacidad, anticipar tendencias y diseñar políticas a la medida de sus necesidades, en vez de depender de algoritmos externos o reglas impuestas por otros. El interés internacional por África se intensifica. No solo China busca un papel dominante, India, Turquía y Rusia también quieren participar en la construcción de esta nueva infraestructura financiera, cada uno con propuestas y condiciones propias. Esta competencia abre la puerta para que África juegue a varios bandos, exija mejores condiciones y multiplique sus opciones de colaboración. Al mismo tiempo,
los poderes establecidos no se quedarán de brazos cruzados. Occidente intentará resistir estos cambios, pero también podría ofrecer nuevas oportunidades de negociación si percibe que África avanza con firmeza y unidad. La multipolaridad no es solo un riesgo, es una palanca para obtener ventajas inéditas. La apuesta es altísima. Si África lidera su integración financiera y tecnológica, multiplicará su poder y margen de maniobra en el escenario global. Si no, será simplemente otro territorio donde nuevos actores dicten las reglas, repitiendo los errores del pasado con otros nombres. El futuro de África se decide ahora. El próximo movimiento marcará si el continente rompe las cadenas del pasado o forja una nueva dependencia disfrazada de modernidad. La revolución financiera africana no aparecerá en las pantallas. Se está forjando en la discreción de códigos y acuerdos inteligentes. Mientras Washington y Beijing acaparan titulares, en el trasfondo digital de África surge una transformación silenciosa. Cada línea de software y cada pacto financiero local son semillas de soberanía que pueden cambiar el equilibrio global. Pero para que esta oportunidad se convierta en poder real, hace falta audacia colectiva. El futuro no se regalará, se conquistará con decisiones valientes, coordinación y visión de largo plazo. El primer paso es crear ecosistemas fintech autónomos, impulsados y diseñados por talento africano. Importar plataformas extranjeras no basta. Es esencial construir infraestructuras propias, integrables globalmente, pero alineadas a prioridades locales. Así, cada nación podrá negociar desde una base tecnológica sólida, reduciendo la dependencia de sistemas occidentales o asiáticos. La transparencia será el filtro imprescindible de este nuevo sistema. Sin auditorías abiertas y mecanismos de control ciudadano, la corrupción puede vaciar cualquier avance. Los procesos deben ser públicos, fiscalizables, y dar a todos herramientas para vigilar el flujo del dinero digital. Solo así se evita que nuevas élites sustituyan a los viejos monopolios con diferentes banderas. Las tecnologías financieras deben ser aliadas, no amos invisibles. África tiene la oportunidad de adaptar estos sistemas a sus propias realidades, personalizándolos para necesidades locales y evitando la concentración que sofocó generaciones pasadas. Tener control sobre los datos y decidir con quién y cómo comerciar será el verdadero fundamento de la soberanía moderna. Redefinir el valor es crucial. Durante siglos, el precio de los recursos y del trabajo africano se impuso desde fuera. Ahora es momento de desarrollar métricas propias, valorando lo que importa en la vida diaria de las comunidades. Cuando el valor se define desde dentro, África gana margen ante cualquier potencia extranjera. La estabilidad financiera no debe buscarse en la obediencia a modelos ajenos, sino en la resiliencia. Eso implica diversificar alianzas, construir reservas multilaterales y estar preparados ante crisis sin sacrificar autonomía. Solo una economía capaz de soportar shocks externos puede aspirar a independencia genuina. Cada transacción cuenta. Cuando una minera cobra en yuanes o una agricultora recibe pagos digitales en su moneda local, se avanza hacia la autonomía. Multiplicadas, estas acciones cotidianas tejen una red que, con el tiempo, puede resistir presiones externas. El mayor riesgo es dejar la revolución en manos de unas pocas élites. Si solo cambian los beneficiarios, pero no el acceso ciudadano, la historia se repetirá. En cambio, si la población exige transparencia y participa activamente en la vigilancia, nacerá una soberanía auténtica y duradera. Ahora llega el momento decisivo. El futuro dependerá de las decisiones colectivas. ¿Se construirá una autonomía real o solo una dependencia con otro nombre? Para quienes observan desde fuera, la lección africana es clara. Cualquier región puede romper cadenas y forjar su propio destino, si se atreve a reescribir las reglas. África está en el umbral de una nueva era financiera, pero el desenlace aún está por decidirse. Todo dependerá de la voluntad de sus pueblos y la firmeza de sus líderes. El destino financiero de África se define en este preciso momento. Cada decisión, por pequeña que parezca, inclina la balanza entre emancipación y sumisión. Por primera vez en más de un siglo,
El continente tiene la posibilidad real de romper las cadenas de una dependencia impuesta desde el exterior. El auge de sistemas como el CIPS chino trasciende la simple innovación tecnológica. Representa una invitación a la autodeterminación, a negociar en igualdad de condiciones dentro de un mundo que ya no gira en torno a un solo centro de poder. Sin embargo, esta oportunidad histórica es fugaz. Si África logra adueñarse de sus propios sistemas de pago y construir infraestructuras financieras autónomas, podrá proteger su riqueza, invertir en su gente y convertir sus abundantes recursos en poder político y bienestar social. Así, podría blindarse ante sanciones, presiones externas o nuevas formas de colonialismo económico. Pero el peligro de caer en viejas trampas sigue latente. Cambiar la tutela de Washington y Bruselas por la de Pekín solo significaría sustituir una dependencia por otra, hipotecando otra generación bajo intereses ajenos. La soberanía genuina no se otorga ni se compra. Se forja con visión, unidad y control local en cada eslabón de la cadena financiera. La responsabilidad recae en los líderes africanos, pero también en su juventud, emprendedores y sociedad civil, quienes sueñan con un continente que decida su propio futuro. La multipolaridad solo tendrá sentido si va acompañada de instituciones africanas robustas, tecnología propia y la convicción colectiva de que el derecho a decidir no se delega. ¿Tendrá África la audacia de escribir sus propias reglas y aprovechar esta oportunidad irrepetible? ¿O permitirá que, una vez más, otros dicten su destino, justo cuando el puerto de la soberanía parece estar al alcance? El reloj avanza. El mundo observa. El resultado de los próximos años marcará el lugar de África en la economía global del siglo XXI. Pero para entender la magnitud de este giro, veamos cómo históricamente otras regiones han tratado de emanciparse del yugo financiero global. Por ejemplo, en América Latina durante los años 70, países como Brasil y Argentina intentaron crear sistemas financieros alternativos para reducir la influencia del dólar. Sin embargo, la falta de coordinación regional y la presión externa resultaron en crisis de deuda que reforzaron la dependencia. Es una advertencia clara de que la coordinación y la visión a largo plazo son esenciales para que África no repita estos errores. En Asia, Malasia fue uno de los primeros países en experimentar con el comercio bilateral en moneda local durante la crisis financiera de los años 90. Mahathir Mohamad, entonces primer ministro, promovió acuerdos que permitieran a Malasia comerciar con Japón en yenes, evitando devaluaciones y ataques especulativos. Este precedente muestra que es posible construir alternativas exitosas si se cuenta con liderazgo y voluntad política. Imaginemos un escenario concreto en África Occidental. Ghana decide vender su cacao directamente a China, cobrando en yuanes y utilizando CIPS. Los ingresos, en lugar de ser convertidos a dólares, se usan para adquirir maquinaria agrícola china, fertilizantes y tecnología de riego, todo sin intermediarios occidentales ni la amenaza de sanciones. Este ciclo virtuoso multiplica el valor agregado local y reduce las fugas de capital. O tomemos el ejemplo de Etiopía, que podría aprovechar acuerdos con India para pagar en rupias por tecnología textil, mientras exporta café a Turquía y recibe pagos en liras. Al diversificar monedas y socios comerciales, Etiopía reduce la vulnerabilidad ante fluctuaciones del dólar y gana mayor margen de maniobra en la negociación internacional. Más allá del comercio, pensemos en escenarios de cooperación en tecnología financiera. Startups africanas como Flutterwave o M-Pesa están mostrando el potencial de la innovación local. M-Pesa, nacida en Kenia, ha revolucionado los pagos móviles y podría integrarse con plataformas internacionales como CIPS para facilitar remesas y pagos transfronterizos, evitando los costosos peajes de las redes tradicionales. Esto permitiría que la diáspora africana mande dinero a casa con menos comisiones y mayor transparencia, fortaleciendo la economía popular. Sin embargo, la historia advierte de los peligros de la dependencia tecnológica. En el siglo XIX, la adopción masiva del telégrafo bajo control británico permitió el dominio colonial sobre las comunicaciones africanas.
Hoy, el control del software y de los datos puede convertirse en un nuevo instrumento de dominio. Por eso, es fundamental que África no solo use plataformas extranjeras, sino que invierta en el desarrollo de sus propios protocolos, redes y sistemas de cifrado. Para avanzar hacia la emancipación financiera real, África podría seguir pasos concretos. Primero, crear consorcios regionales para desarrollar monedas digitales africanas, como el Naira en Nigeria o el Cedi en Ghana, pero integradas en redes más amplias para facilitar el comercio continental. La Unión Africana podría impulsar una plataforma panafricana de pagos que compita con CIPS y SWIFT, priorizando la interoperabilidad y la soberanía de los datos. Segundo, fortalecer la formación en tecnología y finanzas. Universidades y centros de innovación locales deben ofrecer programas avanzados en criptografía, blockchain, regulación financiera y ciberseguridad. Así se asegura que el capital humano esté preparado para gestionar infraestructuras críticas y negociar con conocimiento frente a potencias extranjeras. Tercero, establecer marcos legales que protejan la privacidad de los datos y limiten el acceso de actores externos a información estratégica. Países como Sudáfrica ya avanzan en leyes de protección de datos inspiradas en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Extender estos estándares a todo el continente será clave para evitar la explotación digital. Cuarto, fomentar la competencia de proveedores de tecnología y servicios financieros, evitando monopolios. África puede negociar desde una posición de fuerza si juega con varios socios a la vez. Por ejemplo, puede aceptar infraestructura digital china, pero exigir transferencia de conocimiento y participación de empresas locales en el desarrollo y mantenimiento. Quinto, promover la alfabetización financiera en todos los niveles. La población debe entender los riesgos y beneficios de las nuevas herramientas digitales para evitar fraudes y manipulación. Campañas públicas, programas escolares y asociaciones cívicas pueden educar sobre la importancia de la soberanía financiera y las implicaciones de cada decisión. Volvamos a los desafíos. La corrupción sigue siendo una amenaza. En casos recientes, como el escándalo del Banco Central de Mozambique, la falta de supervisión permitió el desvío de fondos internacionales hacia cuentas privadas, minando la confianza global y la legitimidad interna. Por eso, la transparencia y la participación ciudadana deben ser pilares de cualquier proyecto de infraestructura financiera. La experiencia de Ruanda tras el genocidio es inspiradora. El país ha invertido en tecnología y transparencia para reconstruir su sistema financiero, digitalizando pagos gubernamentales y reduciendo la evasión fiscal. Este modelo puede replicarse a mayor escala, demostrando que la tecnología, bien gobernada, puede ser aliada de la reconstrucción nacional. Pero la multipolaridad trae también riesgos de fragmentación. Si los países africanos avanzan de forma aislada, pueden ser objeto de presiones y chantajes bilaterales. Solo una coordinación continental fuerte, inspirada en la Unión Africana y sus órganos económicos, permitirá negociar desde una posición de poder y resistir el juego de divide y vencerás. En términos de escenarios futuros, imaginemos dos caminos posibles. En el primero, África aprovecha la oportunidad, coordina sus políticas y crea una red financiera propia, diversificando socios y monedas. Esto le permite resistir shocks globales, invertir en infraestructuras y negociar mejores condiciones para sus ciudadanos. En el segundo escenario, la falta de visión y coordinación lleva a una sustitución simple de un amo por otro, sin avances reales en soberanía ni bienestar. Para evitar la trampa de la dependencia, África puede inspirarse en el modelo de la ASEAN en el sudeste asiático. Allí, la cooperación regional ha permitido enfrentar crisis, negociar colectivamente y protegerse de presiones externas. África cuenta con la diversidad, los recursos y el potencial demográfico para replicar este éxito si prioriza la integración y la visión común. El papel del liderazgo es crucial. Líderes como Thomas Sankara en Burkina Faso o Julius Nyerere en Tanzania, aunque derrotados por fuerzas externas, demostraron que es posible soñar con independencia real y movilizar a la sociedad hacia metas comunes.
Sus legados inspiran hoy a una nueva generación que busca no solo sobrevivir, sino prosperar en sus propios términos. En definitiva, la revolución financiera africana será tan profunda como lo permita la audacia de sus pueblos. La oportunidad es tangible, pero los riesgos también lo son. Solo una ciudadanía vigilante, una élite comprometida y una integración real permitirán que África entre al siglo XXI como protagonista y no como espectadora. La pregunta ya no es si el cambio es posible, sino si África tendrá el coraje y la visión para convertir esta coyuntura en una verdadera emancipación. ¿Será capaz de construir puentes entre tradición y modernidad, entre diversidad y unidad, entre el pasado colonizado y el porvenir soberano? La revolución está en marcha. Cada decisión cuenta. El futuro, ahora sí, está en manos africanas.